¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos. Vamos a comenzar el día de hoy nuestra escuela dominical, hoy domingo 4 de octubre del 2020. Estamos muy gozosos por este nuevo tema que vamos a estudiar y vamos a ponernos en oración, como siempre, para ponernos en las manos de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que tú nos has guardado, por todo lo que tú nos has dado, Señor, por tu misericordia. Gracias, bendito Dios, por tantas bendiciones, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por poder estudiar un estudio más, tener un tema más de aprendizaje. Gracias, Padre, te rogamos seas tú el que hables a través de esta enseñanza, que seas tú, Señor, el que te muestres con tu poder para que nos llevemos una enseñanza en toda la semana y en todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes de continuar con el estudio de los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque hay una razón muy importante. Vamos a ver que antes de entrar al mensaje a la iglesia de Tiatira, que sería la siguiente iglesia, es necesario estudiar la visión que tuvo Juan en Apocalipsis, precisamente la visión de Cristo en gloria, la cual la encontramos en Apocalipsis 1, del 12 al 16. Ya que en cada mensaje a estas 7 iglesias siempre comienza Cristo identificándose con un título, que es precisamente el título que lo describe y que tiene mucha relación con el mensaje a esa iglesia en específico. Entonces, pues por eso es importante que nosotros nos regresemos a estudiar esta visión que tuvo Juan. El libro de Apocalipsis nos revela temas teológicos importantes como los mensajes a las 7 iglesias, en donde la iglesia de Cristo pues es advertida del pecado y también es exhortada a la santidad. Si ahorita ustedes recuerdan los mensajes que llevamos de las 3 iglesias que llevamos estudiadas, hemos estado viendo esto. El libro de Apocalipsis también nos revela los acontecimientos futuros, como por ejemplo el reinado del anticristo en la tierra, es a lo que le conocemos como la gran tribulación. También vamos a ver, se va a revelar a través del libro de Apocalipsis el juicio de Dios sobre la humanidad después de que la iglesia de Cristo haya sido arrebatada de la tierra. Se va a estudiar también el reino milenial, se va a estudiar el cielo nuevo y la tierra nueva. Todo eso se revela también en el libro de Apocalipsis. Pero recordemos que la palabra Apocalipsis significa revelación o descubrimiento. Es la revelación de Jesucristo en el sentido de que a Él le pertenece. Es decir, Él es el que hace la revelación, pero también es la revelación de Jesucristo en el sentido de que Él es la persona revelada en todo el libro. No debemos de olvidar esto, no debemos de perder de vista este punto tan importante. Cristo es el tema central de todo el libro de Apocalipsis. Lo que Apocalipsis revela o descubre es a Jesucristo en gloria. Esta es la verdad más importante. Por eso no podemos olvidar de estudiar esta visión que tuvo Juan de Cristo en gloria. Los evangelios corren el velo para que podamos nosotros ver a Cristo en la humillación de su primera venida. Y en Apocalipsis lo revela en su exaltación final, en gloria resplandeciente. ¿En dónde? En su segunda venida. Por esa razón, pues es necesario estudiar la visión que tuvo Juan y que la encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Vamos a leer todos a partir del versículo 9 al 13.
Y vamos a estudiar el día de hoy una parte de esta visión. ¿Por qué? Porque es un tema tan hermoso, tan interesante, porque vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante. Entonces no podemos estudiar todos estos temas en un solo estudio. Vamos a leer entonces Apocalipsis 1, del 9 al 13. Dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Nos está diciendo Apocalipsis que Juan estaba en la isla de Patmos cuando escribió este libro profético. Patmos es una pequeña isla del archipiélago del Dodecaneso en el mar Egeo. Tiene forma de media luna y una extensión de 12 kilómetros por 6 kilómetros aproximadamente. Debido a su situación geográfica y a su topografía, el gobierno romano utilizaba la isla como un sitio ideal para desterrar a los criminales. El destierro a tales islas era una forma común de castigo en el primer siglo. Y precisamente ahí fue donde fue llevado Juan por causa de la palabra, es decir, por predicar a Cristo. Juan, dice la Biblia que Juan estaba en el Espíritu, en el día del Señor, porque Juan lo que estaba haciendo estaba buscando la presencia de Dios. Y mientras se gozaba de la comunión íntima con el Señor, alabándolo y adorándolo, es que tuvo esta visión del Señor Jesucristo en su gloria, y que lo va a describir en estos versículos que acabamos de leer y que todavía continúan. La gran voz de trompeta que Juan escuchó, pues tuvo que haber sido una voz fuerte y clara que le estaba avisando de algo que iba a suceder y que iba a ser muy importante que él anotara. Y a continuación, a Juan se le ordena que escriba estas 7 cartas que son para las 7 iglesias de Asia. Y entonces Juan estaba recibiendo una visión y estaba él teniendo el deber de comunicárselo a todos sus hermanos que estaban sufriendo y que estaban pasando por muchos padecimientos en estas iglesias de Asia. Pero no nada más Juan estaba escribiéndole a las iglesias, sino también a todos nosotros que leemos la Biblia como creyentes, pero también a todos aquellos que aún no han creído en Cristo. Entonces imagínense lo importante que es estudiar esta visión. Juan sabía que era la voz de Jesús, pero ¿qué fue lo que vio? Y entonces lo que acabamos de leer ahorita nos dice que en Apocalipsis 1, 12 y 13, primera parte, vamos a recordar. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro se refiere a la iglesia, se refiere a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo son todos aquellos que hemos creído en el Señor, todos aquellos que hemos confiado en su muerte, que hemos confiado en su resurrección, que hemos creído y que además hemos depositado toda nuestra confianza en Él y lo tenemos a Él como nuestro único Señor y Salvador. Y entonces dice la Biblia
que el Señor Jesucristo está en medio de su iglesia, porque habla que, dice la Biblia, que está en medio de los 7 candeleros. Esto de estar en medio de su iglesia a mí me emociona mucho y me motiva para seguir adelante, porque no somos nosotros los hombres los que hacemos y los que mantenemos la iglesia. Es el Señor Jesucristo el que la mantiene, porque dice la Biblia, dice Apocalipsis, que Él está en medio porque la está guiando, porque la está guardando, porque la está llevando por el camino que debe de ir, porque la está corrigiendo, porque la está pastoreando, la está llevando al arrepentimiento y la ayuda para que siga en su fidelidad. ¿Por qué? Porque pues podemos tender a distraernos, a irnos por otro camino, y el Señor está ahí en medio de su iglesia. Y fíjense que a pesar de los defectos de las iglesias locales, el Señor Jesucristo está ahí para guiarnos y está en medio para conducirnos a la perfección. Entonces nosotros no debemos de considerar menos a la iglesia por los defectos que podemos nosotros encontrar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo está diciendo. Cuando dice candeleros de oro, es porque son del metal más precioso, porque para Cristo su iglesia es lo más bello y es lo más valioso. Y nosotros debemos de considerar eso, y por eso no debemos de dejar de congregarnos en la iglesia, para tener esa comunión unos hermanos con otros. A eso se refiere los 7 candeleros de oro. Vamos a leer ahora, vamos a estudiar a qué se refiere la frase Hijo del Hombre, porque aquí lo está diciendo. Vamos otra vez a leerlo. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Jesucristo es llamado Hijo del Hombre más de 80 veces en el Nuevo Testamento. Este título lo empleó con mucha frecuencia el mismo Señor Jesucristo para referirse a su propia persona, para referirse a Él mismo. Vamos a ver 2 significados con respecto a esta frase, a este título Hijo del Hombre. El primer significado de la frase Hijo del Hombre es que este era un título mesiánico que encontramos por primera vez en la profecía de Daniel, para precisamente describir al Mesías en forma humana. Vamos por favor a leer en Daniel, y vamos a leer Daniel 7 del 13 al 14. Daniel 7, 13, 14. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces, vemos aquí que este era un título mesiánico. Jesús es aquel a quien le fue dado el dominio, la gloria y el reino, como lo está diciendo. Cuando Jesús usaba esta frase de Hijo del Hombre en relación a sí mismo, Él se estaba adjudicando la profecía de Daniel, la profecía del Hijo del Hombre. Él estaba usando el título de Daniel para referirse a uno que vendrá con las nubes del cielo, y es Él. En este sentido, el Hijo del Hombre fue la manera de que Jesús podría decir: yo soy el Rey soberano, yo soy el Mesías. Era una forma de Jesús de referirse a Él mismo y de proclamarse Él como el Mesías. Los judíos de esa época debieron haber estado íntimamente familiarizados con este título, con esta frase, y también a quién se hacía referencia, es decir, al Mesías. ¿Sí? Jesús, como lo dije, se estaba proclamando como el Mesías, aunque muchos no quisieron reconocerlo. Y es más, algunos hasta decían
que blasfemaba. Sin embargo, ¿qué es lo que decían los discípulos con respecto a Cristo? Y precisamente Jesús se los está preguntando cuando está con ellos. ¿En dónde? Vamos a leer, por favor, en Mateo 16, del versículo 13 al 16. Vamos a leer. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, este es un primer sentido con el cual nosotros podemos ver la frase, el título Hijo del Hombre, refiriéndose precisamente a ese título mesiánico, a esa profecía que Jesús se estaba adjudicando, que Él era aquel que va a venir con las nubes. Un segundo significado de la frase Hijo del Hombre es porque verdaderamente Jesús era un ser humano de carne y hueso. Él era un hombre, Él era uno como nosotros, ¿sí? Tanto que se identifica con nuestra condición. Él precisamente puede entender nuestras tristezas, nuestros sufrimientos, porque Él también es carne y hueso. Vemos en Primera de Juan 4:2. En Primera de Juan 4:2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Un hijo de un hombre es un hombre. Y Jesús era totalmente Dios, pero también era completamente hombre. Jesús se estaba refiriendo a sí mismo como el Hijo del Hombre en relación también con sus sufrimientos y con su muerte expiatoria. Es decir, Él en su condición humana sufrió y murió precisamente para salvarnos y resucitó. Sin embargo, podemos encontrar cómo sufrió como ser humano, porque el mismo Isaías narra en Isaías 53 y se refiere a él como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice: azotado, herido de Dios y abatido, herido por nuestras rebeliones, angustiado y afligido. Todo eso lo dice Isaías 53. Entonces, este título se utiliza al hablar tanto de su deidad como de su humanidad. Se le utiliza para comunicar estas dos verdades más importantes acerca de su persona, ¿sí? Es decir, su completa deidad y su plena humanidad. Él es Dios hombre. En resumen, respecto al título Hijo del Hombre, indica que Jesús es el Mesías y que Él es verdaderamente un ser humano. Esto significa la frase Hijo del Hombre, que lo hemos leído en muchas ocasiones en la Biblia. El Señor Jesucristo no dejó de ser hombre cuando ascendió al cielo. Y esto me encantó porque cuando Juan está narrando en el libro de Apocalipsis, está confirmándolo con la visión que él tuvo de Cristo en su gloria, ¿sí? Que él seguía siendo Hijo del Hombre. Y con esta misma naturaleza, volverá a este mundo para establecer su reino, porque precisamente así lo dice y lo podemos leer en Hechos, si ustedes recuerdan, cuando estaban los discípulos viendo cómo ascendía al cielo y se quedaron viendo al cielo y le dicen los ángeles que se pararon junto a ellos, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Entonces, así es como lo vamos a ver, precisamente como el Hijo del Hombre. Eso significa. Nos falta ver todavía mucho más con respecto a la visión que tuvo Juan de Cristo en gloria. Lo tenemos narrado en Apocalipsis 1 a partir del versículo 12 al versículo 16. Vamos a ver mucho más. ¿Y qué significa? ¿Qué significado tienen muchos de los símil que se utilizan en estos versículos? Podemos concluir este estudio para comentarles algo hermoso. Recordar que el Señor viene pronto. Dice la Biblia, en su segunda venida, Él vendrá, acuérdense, a arrebatar primero a su iglesia de este mundo. Y después va a haber tribulación en este mundo y el Señor va a venir a juzgar a las naciones, a la tierra, va a venir a juzgarlas y va a venir también a establecer su reino, pues su reino eterno va a venir a establecer. No debemos de olvidar que a pesar de que tengamos muchas ocupaciones diarias, no debemos de olvidarnos que Él viene y que Él viene con poder, que Él viene para reinar, que Él viene para establecer su reino y que Él viene como Rey soberano. Él es nuestro Rey en nuestro corazón, Él vive y Él es nuestro Rey, pero va a venir físicamente y de la forma en que Él se fue al cielo, así va a regresar y eso no lo debemos de olvidar. Pero no nada más no debemos de olvidarlo, debemos de compartírselo a toda la gente que no sabe de esta verdad. Aquí lo dice la Biblia, hay que compartirlo. Esta hermosa revelación que nosotros encontramos en Apocalipsis. Y bueno, como siempre termino un estudio, siempre leemos un salmo. Y quiero decirles que hay un salmo especial, hay un salmo que se refiere efectivamente a este regreso de nuestro Señor Jesucristo y está hablando de Él, está hablando de nuestro Señor. Y este es el Salmo 2. No es un salmo muy amplio. A mí sí me gustaría poderlo leer todo y que por favor nos quedemos reflexionando en este salmo, que nosotros lo podamos entender, le pidamos al Señor que nos muestre todo lo que está diciendo. Y vamos a leer todos el Salmo número 2. Y dice así, Salmo 2. Dice, el título, El reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Amén. Y es un estudio que tenemos, es un estudio hermoso y es un estudio que vamos a continuar para una vez que terminemos de estudiar la visión que tuvo Juan de nuestro Señor Jesucristo en gloria, su presencia actual, de cómo está Él actualmente, su condición. La vamos a seguir estudiando y una vez que terminemos esta visión, vamos a continuar con el mensaje a las 7 iglesias.
Gracias, hermanos, les deseo un excelente día y preparen su corazón para el culto que viene un poco más tarde. Gracias.